Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Ridén y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 9. Sobrenatural. Toda la actuación de la gracia es sobrenatural. Todas estas experiencias sobrenaturales y místicas que me han ocurrido pueden ser atribuidas a Dios. Dios utiliza estas comunicaciones sobrenaturales, favores y dones sin ningún tipo de actividad por mi parte. Estas visiones, sueños espirituales, milagros, perfumes e iluminaciones han sido dadas en abundancia para su gloria y para nuestro beneficio y el beneficio de la Iglesia. Dios explica: Quiero hacerte saber cómo obro yo. ¿No has oído que hablo a través de sueños, visiones y señales? Hablo primero de una manera, luego de otra, hasta que se me escucha. Obra original en inglés: Vasula Ridén, Mi Ángel Daniel. Asociación Chilena de la Verdadera Vida en Dios. Traducción española: Mi Ángel Daniel. Sin embargo, no todos los sueños son mensajes de Dios, solo los sueños espirituales o los que se conocen como el lenguaje de los sueños de Dios. En la Biblia, Dios llama a su profeta soñador de sueños. Deuteronomio 13, versículo 1. La virtud de un sueño es que, mediante una especie de película acelerada, Dios puede hablar con una mínima interferencia consciente. En mi caso, he tenido varios sueños espirituales que a veces llamo visiones. Antes de continuar dando más explicaciones sobre este tema, me gustaría compartir mis experiencias y conversaciones con Dios, porque esto solo es sobrenatural. Voy a compartir mis miedos, mis dudas y mis debilidades, y cómo, precisamente a través de ellas, Dios muestra su mano poderosa y su gran amor. Un día de septiembre de 1987, el año en que me mudé a Suiza, me estaba sintiendo frustrada porque no se me ofrecían aún oportunidades de propagar y compartir los mensajes de Dios. Él estaba como empujándome a hablar de ellos, y sin embargo, en su absoluta sabiduría, no me estaba ofreciendo una puerta abierta, porque Él tenía su propio ritmo. Perdí la paciencia y dije a Jesús: me estás pidiendo que dé a conocer tu mensaje, pero no estoy haciendo demasiado. De momento, solo estoy haciendo fotocopias y dándoselas a unos pocos parientes y amigos que quieren leerlas. Jesús respondió con calma: Vas a hacer mucho más que fotocopias. Durante días seguí pidiendo a Dios que me diera razones de por qué me había elegido a mí, una pecadora inveterada, pidiéndole que en lugar de tomarme a mí, tomara a una monja santa para darle estos mensajes. Él escuchaba pacientemente, dejándome hablar sin parar, y luego dijo sencillamente: No, te quiero a ti. Tú eres el prototipo de tu generación. Supe que eso no era exactamente un halago. ¿Realmente representaba yo el prototipo de lo que hemos llegado a ser hoy? No estaba preparada para experiencias más altas. Dios, sin embargo, estaba haciendo mucho por mi alma, elevando mi mente para saborear los niveles más altos del cielo y la gloria que le rodea. Dijo: Ven y apóyate en mí. No ha llegado aún la hora. Mientras tanto, estate atenta y mantente despierta. Existe el riesgo de desviarse cuando la mente no se mantiene alerta. Dios quería recordarme mi pasado para que pudiera entender claramente la diferencia. Él lo explicó de esta manera: Me complació que, aunque parecías haberme olvidado, oyeras mi voz. Yo quería que me amaras. Quería que comprendieras cuánto te amo. Aprende que yo, Dios, alcanzo siempre mis metas. Sus palabras me consolaron y me sentí aliviada. Él continuó diciendo: Cuando me aparecí a ti por primera vez, te tomé de modo que levantaras la cabeza y miraras a aquel que estaba delante de ti. Cuando levantaste la cabeza, yo te miré a los ojos y vi que no te sentías amada. Es decir, no amada por Dios. Muchos de nosotros todavía creemos que el amor de Dios disminuye a causa de nuestro pecado y nuestra miseria. Sí, yo no había sabido o entendido que Dios podía amar a alguien como yo, que nunca rezaba o practicaba su fe, que vivía cargada de pecado y que se rebelaba contra su ley. Siempre pensé que Él amaba solo a los que lo amaban, lo adoraban y llevaban una vida santa.
La mayoría de la gente piensa como lo hacía yo, imaginando que tenemos que ser perfectos a los ojos de Dios para ser amados por Él. Recuerdo cuando Dios dijo en uno de sus mensajes, el 19 de agosto de 1988, No esperes a hacerte santa para ofrecerme tu amor. Ven tal como eres. de hecho, puesto que lee en nuestros corazones, Él conocía mi culpa y mi maldad y me compadecía. Lo que Él aborrece es el pecado. Varias veces Dios me reveló lo frágiles que somos y qué fácil nos resulta apartarnos de su luz y habitar en perpetua oscuridad. Lo hacemos sin darnos cuenta siquiera. Heme aquí, recién atraída hacia Dios, y a pesar del peso de la gracia que estaba recibiendo, aún seguía confundida, frágil e insegura. Me atreví a decirle al Señor de buenas a primeras: todos los que reciben tus llamadas fueron rechazados, ridiculizados y tachados de locos. Algunos hasta fueron quemados en la hoguera. En nuestra sociedad moderna seré menospreciada. Algunos pueden incluso llegar hasta decir que estoy poseída. Dios respondió pacientemente: Deja que se acerquen a ti aquellos que quieran reírse de ti. Que pocos imaginan lo graves que serían sus acusaciones, porque se estarían riendo de las palabras que yo doy. Ya me ocuparé de ellos más tarde. Ten fe en mí. Te llamaré de nuevo para susurrar prédicas en tu oído. Llenaré tu boca de mis palabras. Yo, Yahvé, soy tu fuerza. Luego, para tranquilizarme, el Señor recalcó lo siguiente: Yo te daré la fuerza suficiente para permitirte ignorar a tus opresores, que serán muchos, hijita mía. Se me saltaron las lágrimas, porque percibí que la voz de Dios se había debilitado de repente y se había vuelto seria y muy triste. Sonaba como un padre que estuviera obligado a sacrificar a uno de sus queridísimos hijos para que fuera a la guerra, sabiendo que iba a ser torturado y podría incluso no volver con vida. Continuó: Pero te cubriré con mi escudo. Nadie será capaz de dañarte. Animada por estas palabras pensé: mi Dios y mi todo, con qué ingenio despliegas tu afecto y tu amor paternal para dar alcance y cuidar a tus criaturas que yacen en el olvido y en el valle de la muerte como consecuencia de su apostasía. En mi interior sabía que Dios me estaba preparando no solo para enfrentarme a pruebas mayores, sino también para enfrentarme con el enemigo. Todo lo que puede hacer que el corazón de uno sangre de dolor. Comencé a sentir los efectos de ese mensaje y una vez más mi corazón comenzó a agitarse. Temía que la gente se burlara de mí. Mi humanidad estaba tomando posesión de mi espíritu una vez más. Argumenté: mi Dios y mi Rey, aunque me enviaste a uno de los príncipes más nobles de tu corte celestial para conducirme a ti, uno de los príncipes y arcángeles del más alto rango para convencer a mi alma de que te siguiera, me siento totalmente incapaz para esta tarea. Soy enormemente despreciable, con manchas en el alma y con defectos. ¿Cómo vas a triunfar a través de tal miseria? ¿No irás a despreciar tu cetro? Estamos en 1987. Algunas personas no van a aceptar esta revelación. Dirán: ya tenemos la Sagrada Biblia para estudiarla. Entonces Dios respondió: Estos mensajes eclesiásticos son un recordatorio, porque en mi corazón hubo un día de misericordia. La hora de mi ayuda salvadora ha llegado. Después de todo, no soy padre, no soy la salvación de mis simientes. Quiero recordarles que mi palabra está para ser leída. Mi palabra es bendita. Yo soy el Dios Todopoderoso y soy libre de retirarme cuando me plazca. ¿Por qué pensaste, hija, que voy a hacer cualquier diferencia porque están en 1987? Tu época me es indiferente. Escucha, para mí, 1000 años es ayer. Mi puerta permanecerá siempre abierta. Me quejé. Jesús nos dijo una vez que nadie es profeta en su tierra. Muchos no me aceptarán como tu mensajera. La mayoría de tus mensajeros fueron tratados como imbéciles, o se dijo que estaban poseídos. Fueron asesinados. Vive en paz, hija. Apóyate en mí. Yo, Dios, seré tu fortaleza. Conmigo no tienes que temer. Yo te ayudaré. Ahí estaba, recibiendo las palabras de Dios. Y sin embargo, a pesar de todas las cosas buenas que había experimentado,
en lo más íntimo me sentía preocupada y aprisionada. Después de una unión con Dios tan increíble, aún me faltaba confianza. Me llamaba diariamente y yo rellenaba con gran gozo cuadernos y cuadernos de enseñanzas divinas dictadas por nuestro Señor, sin saber a dónde me conduciría todo esto. Estaba entrelazada con el mundo natural y el sobrenatural. Al mismo tiempo, Dios me estaba dando continuas visiones y profecías para nuestros tiempos, y a pesar de todo, yo no le estaba respondiendo como debía. Durante esos días de debilidad, Dios me dio un sueño espiritual para animarme. En él me vi a mí misma en un camino pedregoso. Mientras avanzaba, me tropecé y me caí. Levanté los ojos y vi los pies descalzos de Jesús. Se inclinó y me levantó hasta ponerme en pie. Me di la vuelta y vi una figura familiar, un monje. Me habló en italiano, gesticulando con las manos. Aunque nunca lo había visto antes y solo lo conocía por reputación, reconocí en el monje a San Padre Pío, que había vivido en Italia en los años 1900 y había tenido estigmas, las llagas de Cristo en sus manos y pies. El Padre Pío me dio a entender que no debía renunciar a seguir el camino que Dios había establecido para mí, y parecía bastante molesto de que yo tuviera esas dudas. Junto a él, pero más cerca de mí, vi a San Francisco de Asís, y a su lado una escalera muy alta que llevaba al cielo. Al mirar hacia arriba, vi muy por encima de mí, en lo alto de la escalera, las siluetas de muchos santos haciéndome gestos para que subiera. Me di cuenta de que estaba al mismo pie de la escalera y que ni siquiera había puesto el pie en el primer peldaño. No había empezado aún a ascender. El día después de tener este sueño, contesté una llamada del cielo y resultó ser el mismísimo Padre Pío. Me animó diciendo: "Io sono con te", que significa "yo estoy contigo". Estaba asombrada. Le pregunté a Jesús: ¿está Él contigo? Jesús respondió: Sí, está conmigo, Vasula, y ha sido beatificado por mí. Dios nos da sueños sobrenaturales como este y otras señales sobrenaturales para asegurarnos de su presencia. He aprendido, por mis experiencias, a conocer la diferencia entre las actividades sobrenaturales de Dios y las actividades naturales o preternaturales. Nuestra alma puede ver lo natural fácilmente porque trata con el mundo físico. Por ejemplo, se nos puede recordar la belleza trascendente de Dios al mirar el hermoso escenario de la naturaleza. La prenatural es la acción que va más allá de la estructura de la naturaleza, del universo material. El fruto de la acción de una naturaleza angelical o demoníaca se conoce como preternatural. Dios puede ir aún más allá. Puede enviar gracias espirituales de arrepentimiento, alabanza y agradecimiento a las profundidades más recónditas de nuestra alma, causando cambios radicales en segundos. Puede tocar nuestro corazón, convertirnos y llevarnos a una vida de oración. Esto solo puede venir de la gracia. Yo entro en comunicación sobrenatural con Dios de diferentes maneras. La principal es cuando Él me llama. Siento su llamada, ya sea que oiga su voz o simplemente la sienta, e inmediatamente sé que me está pidiendo que lo escuche. Esta forma de comunicación se llama locución. Me agito un poco con lo que sea que esté haciendo en el mundo material. Quiero terminarlo enseguida para poder librarme y entrar en el mundo espiritual. Dios es como un imán que me atrae y una vez conectada, no quiero soltarlo. Mi alma se eleva y se sacia de gozo cuando, con su estilo señorial, me invita a escribir su mensaje. Al tomar el lápiz, siento un cosquilleo en el brazo como una corriente eléctrica y empiezo a oír su mensaje. Mientras lo escucho, lo voy escribiendo. Él me dicta y yo escribo lo que dice exactamente. Cuando Él abre su boca para hablar, brota un rayo de luz que me cubre. Luego, con voz melodiosa, me dice: ¿Aún quieres estar conmigo de esta manera para escribir? Recordándome nuestra libertad de elegir. Luego yo, temblorosa y desfallecida, totalmente vencida por su mirada sobre mí, pierdo todo recuerdo del mundo frente a esta maravillosa visión. Su luz trascendente puede brillar sobre cualquiera que esté dispuesto a ofrecerle su voluntad. Sí, cualquiera, sin excepción. Mientras recibo el mensaje,
No entro en trance, que es lo que le pasa a las personas que tratan con lo oculto o practican la escritura automática. También es diferente del éxtasis, que algunos experimentan cuando ven el mundo sobrenatural. Cuando una persona está en éxtasis, como lo han descrito algunos de los santos, está totalmente ausente. Podrías acercarte a ella y darle un empujón y no sentiría nada. Está completamente inmersa en el mundo espiritual. Mucha gente me pregunta, especialmente el clero, ¿por qué el Señor prefiere transformar tu propia caligrafía, incluso tomando el control de tu mano? Yo contesto sinceramente, realmente no lo sé. Pero un día yo misma hice esta misma pregunta al Señor y su respuesta me hizo sonreír. Simplemente dijo: Me gusta así. 7 de noviembre de 1989. Bien, entonces no tengo nada que añadir. Sin embargo, dado que muchas personas están intrigadas por el cambio de escritura, me gustaría mencionar que no es escritura automática. El padre Curti, un conocido y poderoso exorcista y también grafólogo francés, estudió mi caso, al igual que otros grafólogos. Desde luego sabían por su experiencia en ese campo que las personas que utilizan la escritura automática sufren ciertas consecuencias y con el tiempo se arriesgan a ser poseídas. Encontraron que la caligrafía de los mensajes no tiene nada que ver con la escritura automática. El padre Curti describió muchas diferencias innovadoras entre la manera en que yo escribo y la escritura automática. Él llamó a la caligrafía de los mensajes escritura hierática, que significa escritura sagrada. Me he enterado de que, entre otros místicos conocidos, Santa Teresa de Ávila experimentaba raptos de su cuerpo, o a veces solo de una parte del mismo. Creo que lo que yo experimento en mi mano es una forma mitigada de rapto, y confío en que el Señor tiene sus propios motivos para ello. Como dije, el Señor enseña de una manera sencilla, adaptándose al individuo en cuestión. Cuando estoy conversando con Dios en el mundo espiritual, sigo percibiendo lo que ocurre a mi alrededor, en el mundo material. Estoy presente tanto en el mundo material como en el sobrenatural al mismo tiempo. Una vez en Bangladesh, cuando estaba teniendo una locución y escribiendo el mensaje, mi empleada entró gritándome algo sobre un telegrama que tenía que firmar. Fue tal la interrupción en medio de mi comunicación con Jesús que grité a esa persona: ¡sal de aquí! Pero entonces Jesús, con lo amable que es, me reprendió suavemente. Cálmate, me dijo. Me lo dijo tan dulcemente que fue como una ducha fría apagando mi llama. Y comprendí otra vez lo manso y humilde que es. En otros momentos puedo empezar esta comunicación con Dios poniéndome sencillamente a orar. Empiezo a orar igual que lo haría cualquiera y le escribo mis pensamientos. Pero en cuanto hago eso, Él me responde directamente y yo empiezo a escribir las palabras que me dice. Este es un aspecto único del don que Dios me ha dado. Me ha dicho: a diferencia de otros que reciben mi palabra como un regalo y que visito cuando yo quiero, te he dado a ti un don único, el de llamarme siempre que lo desees. ¿Ves? Te he otorgado este privilegio especial en proporción a la tarea que te he confiado y en proporción a mi carga sobre ti. ¿Ves cómo lo había medido todo cuando planeé esto? No es que tú estuvieras calificada por ti misma para esta nobilísima tarea de revivir y unificar mi casa. Todas tus cualidades vienen de mi generosidad, vienen de mí. Yo te he convertido en el vaso que lleva este inmenso tesoro, frágil pero transparente, para dejar ver que un poder tan irresistible no viene de ti sino de mí, tu Dios. 29 de agosto de 1998. Duren lo que duren esos encuentros, finalmente se acaban siempre. Y cuando lo hacen es un anticlímax. Diría incluso que es muy doloroso. Imagínense estar en una corte brillante, espléndida y majestuosa, y luego, abruptamente, ser arrojados al hollín y a la oscuridad. Cuando esto ocurre, miro a mi alrededor y, como Dios dijo una vez, chorreando aún de rocío celestial, veo el mundo físico con una conciencia agudizada. Y qué triviales me resultan las cosas. Cosas que consideré importantes y significativas aquí en la tierra no son nada comparadas con el esplendor del cielo. Una vez estaba con una buena amiga mía y Dios me llamó.
elevó mi alma a sus cortes celestiales mientras me daba un mensaje. Cuando se completó el mensaje, mi amiga vino a mí y me dio un abrazo. A pesar de ser íntimas amigas, encontré insoportable su contacto en ese momento, como me ocurre siempre en esas circunstancias. Su abrazo no me hirió en el exterior, pero dentro de mi alma experimenté un doloroso sentimiento de malestar. Algunas personas me preguntan cómo sé quién me está hablando cuando recibo los mensajes. No tengo ningún problema en saber si quien se comunica conmigo es el Padre, Jesucristo, la Virgen María o un ángel, porque recibo una luz de entendimiento y sabiduría en mi intelecto. Dios se adapta a nosotros de una manera muy delicada. Las revelaciones que Dios me ha dado son sencillas, casi humanas, por así decirlo. Son así para que no nos choquen. Dios se manifiesta a través de visiones tomando la forma de un hombre. Lo hace para evitar que le teman cuando se acerca y para dejar sentado que lo divino y lo humano, lo sobrenatural y lo natural están entrelazados. Esto es lo que Jesús dijo en un mensaje. Quisiera hacerte comprender que yo me acerco de un modo sobrenatural al darles mis mensajes. No olvides que soy un Dios de misericordia y que, a pesar de tu miseria y de la indiferencia que sentías hacia mí, yo te amo. Te he dado este carisma para que aprendas directamente de mis labios. Vasula, me siento a gusto descansando en tu corazón. 8 de marzo de 1987. Alguien afirmó una vez que no había nada de sobrenatural en mis experiencias y que debían ser mis propias meditaciones personales. Yo le dije a esa persona, ¿qué consideras como prueba de que algo es sobrenatural? No recibí respuesta. Sin embargo, yo sabía la respuesta. Sobrenatural es la acción que va más allá de cualquier naturaleza creada. Esta forma de actividad pertenece únicamente a Dios. Lo sobrenatural es una conversión espontánea del corazón que lleva al arrepentimiento. Es cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos conduce a una vida de oración. Es cuando damos nuestra vida entera a Cristo. Es cuando Dios, por medio de su gracia, prende un fuego en nuestro interior y nos convierte en antorchas vivientes, preparadas para, a nuestra vez, inflamar al mundo entero y llevarlo hacia la compunción. Solo la acción sobrenatural de Dios puede elevar a un alma para alabarlo y adorarlo todo el día. Esas cosas no son naturales, son el fruto de la gracia sobrenatural. Algunos de mis antiguos amigos, que no sabían nada de Dios, dijeron una vez, quizás todo esto viene de su mente, ya sabes, una especie de percepción extrasensorial u obra de tu subconsciente. Sabemos que el subconsciente puede jugártela. Lo siento, les digo. Mi inconsciente está en blanco en cuanto a temas espirituales, así que esta experiencia de Dios no puede venir de una hoja en blanco. Quizás en el fondo de tu ser querías hacerte monja, y este es el resultado de tu deseo reprimido o de tu imaginación, continuaban. Siempre he sido libre y nunca me he sentido reprimida. ¿Y cómo explicas el conocimiento de temas espirituales en alguien como yo, que ni siquiera ha recibido una hora de catecismo? ¿Viene eso de mi imaginación? Además, ¿qué pasa con las conversiones de tantas personas que han sido expuestas a estos mensajes? ¿Eso también está causado por mi imaginación? Algunos miembros del clero han decidido que todos esos hechos misteriosos no están relacionados con mi imaginación ni con encuentros con Dios, sino más bien con trucos del demonio, como mi antiguo amigo el padre Jim había pensado. Pero a esos críticos les digo, ¿se ha convertido Satanás entonces? Porque estos encuentros me han convertido a mí para amar y servir a Dios y han hecho lo mismo a muchos otros. Nunca tuve intención de cambiar mi vida antes de que esto empezara. ¿Querría Satanás que yo y miles de otras personas se convirtieran a Dios de esta manera? ¿Quién sino Dios podría haberme transformado a mí y a tantos otros? ¿Quién sino Dios podría haber sanado a enfermos y expulsado a demonios? ¿Quién más podría haber estado llamándonos, amándonos, advirtiéndonos? Afortunadamente, mientras algunos líderes religiosos han dudado de los mensajes, muchos otros los han acogido y otros han tomado una actitud de espera y verás. No hay un método científico para distinguir entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, lo que se considera de Dios en oposición a lo que no es de Dios. Las autoridades de la Iglesia normalmente no toman posición sobre revelaciones personales como la mía, mientras que la persona que las recibe está aún en vida.
Igual que no podemos evaluar un libro en base a unas pocas citas sacadas de contexto, la Iglesia también espera a que la totalidad de la obra de la persona en cuestión se haya completado. Sé que es difícil para la gente aceptar que una persona como yo reciba mensajes de Dios. No culpo a las personas por dudar, pero cuando ven el fruto de esta labor, desearía que se alegraran y dieran gloria a Dios por las gracias que Él está otorgando a la gente. Además de los mensajes que recibo, hay otros acontecimientos sobrenaturales que puedo compartir. Hace algún tiempo hicimos una peregrinación a Tierra Santa. Mientras navegábamos por el mar de Galilea, varios suecos de nuestro grupo me pidieron que diera una breve charla. Nos reunimos en uno de los salones y durante una de las conversaciones parece ser que dije de una manera muy convincente: tengo que ir al norte y dar testimonio a las personas de allí. Quise decir que pensaba viajar incluso más al norte que Suecia. Me miraron sorprendidos y uno de ellos dijo riendo: no hay nadie allá arriba, solo osos y renos. Luego me contaron que lo miré fijamente y dije con mucha solemnidad: sí, hay un alma allí arriba. Cualquiera que me conozca bien está plenamente consciente de que detesto el frío. Soy una persona mediterránea y del desierto. Por esta razón, no va con mi carácter viajar a lugares que los osos polares consideran su hogar. Sin embargo, después del viaje, cuando ya estábamos todos de vuelta en casa, mientras preparaba la cena una noche, uno de los suecos me llamó por teléfono para decirme: tenías toda la razón en el barco. Hay una persona allá arriba, en Laponia, que ha llamado para invitarte a dar tu testimonio. Me quedé totalmente desconcertada. ¿De qué estás hablando? Que yo recordara, jamás había mencionado a Laponia, o nada que tuviera que ver con su helado paisaje. Ante mi incredulidad, mi interlocutor insistía, recordando todo lo que se había dicho durante nuestra breve charla en el mar de Galilea. Di un suspiro de comprensión y colgué el teléfono. Sabía muy bien quién estaba detrás de esto. Que así sea. No era nada del otro mundo para Dios enviarme a donde viven los osos y renos. Claramente Dios lo había arreglado de esta manera para que ocurriera. Como no podía contar conmigo para recoger voluntariamente mis botas y mi anorak y dirigirme al Polo Norte, puso las palabras en mi boca y mis amigos me hicieron cumplirlas. Dios tiene un enorme y santo sentido del humor y nos conoce bien. En esos momentos sé que no tiene sentido argumentar, así que me encogí de hombros y esperé a que llegara la invitación de Laponia. Llegó poco después y así me fui a conocer a nuestros hermanos y hermanas laponeses. Cuando llegué, acompañada por una amiga, miramos a nuestro alrededor para ver quién nos esperaba y vimos a una señora alegre y regordeta que corría por la terminal de llegadas para recibirnos. Nos condujeron directamente a nuestro hotel para almorzar allí con un reverendo de Estocolmo y su amigo. El restaurante estaba vacío, cosa que me hizo preguntarme dónde estaría la gente de la ciudad y cuántos habría en la sala para escuchar mi testimonio. El reverendo y su amigo estaban aún tomando su café cuando me llamaron para ir hacia el lugar del encuentro. Cuando finalmente dejaron el restaurante, iban con mucho retraso, así que tuvieron que darse prisa para llegar a la sala. Mientras corrían por las calles vacías, vieron que un anciano venía hacia ellos. Casi se tropiezan. Dándose cuenta de que no eran de allí, el anciano les preguntó al pasar: «Amigos, ¿de dónde son?» «De Estocolmo», respondieron. «Pero, ¿por qué están con tanta prisa, amigos míos?», insistió el anciano. «Tenemos prisa por llegar a escuchar a una profeta». «¿Una profeta? ¿En nuestro pueblo?». Por poco se cae de puro asombro. «Sí, y estamos llegando tarde. ¿Quiere usted venir?». Toda la vida he creído que los profetas solo se encontraban en la Biblia. ¿Me están diciendo que todavía existen y en mi propia ciudad? ¿Quiere usted venir o no?, le gritaron ambos con impaciencia. «Sí, voy», contestó. Cerca de 100 personas se congregaron en la sala y escucharon mi testimonio con atención. Muchos de ellos fueron tocados en lo vivo. Los del sur asumen muchas veces que los del norte son bastante fríos e inexpresivos, así que fue increíble ver a tantos con lágrimas resbalando por sus mejillas, demostrando cuán profundamente les habían conmovido los mensajes. A veces pasa que Dios no nos habla Él mismo, sino que utiliza emisarios. Puede utilizar a las personas más inesperadas para comunicarse con nosotros, o incluso tomar el lugar de un amigo o de un extraño. Puede enviar a un ángel que toma forma humana para transmitir su mensaje. Recuerdo que un día conocí a uno totalmente extraño, que no sabía nada de mí,
pero que me transmitió unas palabras de esperanza cuando más las necesitaba. El médico que me estaba tratando me había dicho que me quedara en cama 3 meses porque tenía una hernia discal. Necesitaba una resonancia magnética, así que mis amigos me llevaron al hospital y me sentaron en una silla de ruedas mientras esperaba con ellos en un amplio corredor. Un hombre harapiento y sin afeitar se acercó a mis amigos queriendo venderles pañuelos y encendedores. Después de que uno de mis amigos le hiciera unas compras, se fue. Pero antes de alejarse, dio de repente la vuelta y caminó derecho hacia mí. Mirándome fijamente a los ojos, me dijo: «Los doctores de aquí son muy buenos y pronto estará usted bien, porque su misión no ha terminado todavía». Me quedé atónita, y mis amigos también. Ni yo ni ellos habíamos visto jamás a ese hombre, y sin duda él no sabía nada sobre mí. Estaba aprendiendo a conocer un poco más la manera de actuar de Dios, y comprendí que las palabras del extraño me llegaban desde algún lugar más allá del hospital. Nos demos cuenta o no, sean las circunstancias que sean, sobrenaturales o absolutamente mundanas, Dios nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Esta no fue la única vez que el Señor me dio ánimos. Un día me invitaron a dar mi testimonio en la campiña inglesa. Un sacerdote del lugar me había dado permiso para hablar en el salón parroquial y luego asistir a misa en la iglesia contigua. Era un encuentro de mitad de semana que se llevaba a cabo en una tarde de invierno en que el cielo estaba oscuro. Recuerdo muy bien ese encuentro. Mientras hablaba, miraba las caras de los presentes y mis ojos se posaban constantemente en personas bostezando. Había más de 200 asistentes y todo lo que podía ver eran bocas abiertas de par en par bostezando, cosa que me resultó deprimente. Claro que habían trabajado todo el día, pero era una distracción y sentí que quizás el Espíritu Santo no había inspirado mi testimonio. Nadie se movía, simplemente se les veía cansados, agotados. Después de mi charla me sentí triste, en cierto modo desalentada, y me parecía que el mensaje no había llegado a la gente. Pensaba desde una perspectiva humana en lugar de la perspectiva de Dios. Con un destello de autocompasión me quejé para mis adentros. Todo este sacrificio y todos estos viajes, quedarme despierta hasta tarde, aguantar de pie ahí arriba durante casi 2 horas, estoy completamente agotada. Al final de mi charla, todo el mundo se dirigió lentamente hacia una puerta que daba a la iglesia para la misa. Eran casi las 10 de la noche y yo entré la última. Todos estaban sentados y los bancos estaban llenos. Continuando con mis quejas, pensé: vaya, muchas gracias a todos por su consideración. Ni siquiera han dejado un asiento libre para mí. Me detuve mirando a la multitud, buscando un lugar, cuando vi a un niño de unos 10 años de pie y haciéndome señas para que fuera a su lado. Él estaba en la segunda fila, en el lado izquierdo de la iglesia, así que me deslicé hacia él y descubrí que me había guardado un sitio. Sentado en la otra punta del banco, había un hombre asiático y el niño estaba entre nosotros dos. Pensé: es muy tarde para él. ¿Dónde están sus padres? Pero el niño parecía estar solo. Era noche de colegio, así que me preguntaba cómo podía estar fuera de casa tan tarde, cuando el niño se deslizó por el banco para acercarse a mí y me tomó las manos. Mientras la sostenía, me señaló el anillo rosario que yo llevaba en el dedo y me preguntó: ¿qué es esto? Contesté: es un anillo rosario. Luego señaló otro dedo donde llevaba otro anillo rosario y preguntó de nuevo: ¿y esto? Repliqué: es otro anillo rosario que me regaló una vidente. Pensé que a estas alturas creería que yo era un bicho raro, llenando mis dedos de rosarios. Cada vez que hablaba, me miraba y vi que tenía unos ojos grandes, almendrados, de color azul verdoso. Entonces llegó el sacerdote y comenzó la Santa Misa. Para entonces, ayudada por la presencia del niño, me sentía algo más alegre. Mientras cantábamos el himno de entrada, el ama de llaves del sacerdote, sentada detrás de nosotros, cantaba tan fuerte y tan desafinado que el niño se rió y yo también. De hecho, tuve que hacer un esfuerzo para no reírme en alto. Finalmente llegó el momento de la Sagrada Comunión y cuando me puse de pie, volviéndome al niño y dispuesta a seguirle al altar, desapareció delante de mis ojos. ¡Puf! El niño sencillamente se esfumó. No podía creerlo. No volví a verlo en la iglesia. Cuando el Señor da el don de profecía, añade otro don, el del discernimiento.
Estos dos dones van juntos y debo decir que el don del discernimiento, el ser capaz de discernir los espíritus o evaluar el origen y la intención de los espíritus, ha sido muy importante. He aquí un ejemplo. En una visita a Filipinas, no la primera, donde me habían invitado a dar una charla, me hablaron de una joven filipina de unos 14 años. Me dijeron que ella también estaba recibiendo mensajes de Cristo. La gente estaba encantada de que una de los suyos hubiera recibido ese don y me dijeron que sus mensajes eran muy similares a los que yo recibía. La llevaban a donde íbamos. Estaba a mi alrededor todo el tiempo. Cuando cumplí con el testimonio programado y otros eventos, quedaba solo un día para estar con los organizadores y otros amigos. El sacerdote que me había acompañado aprovechó la oportunidad para decir misa por todos nosotros. De pie junto a la chica durante la misa, pensé que debía darle algo mío. Llevaba un anillo rosario y, para ser franca, no me gustaba mucho. Era de metal y pensaba conseguirme uno de plata o de oro. También me quedaba muy apretado en el dedo y como ella era más pequeña que yo, pensé que quizás le quedaría bien mi anillo. Traté de sacármelo del dedo, pero no se movía. Decidí que más tarde, durante la pausa del almuerzo, iría al tocador y podría quitármelo con jabón. La misa había terminado y la chica nos acompañó al restaurante. Estábamos todos sentados cuando me acordé del anillo. Apoyé las manos en la mesa para levantarme y vi que el anillo ya no estaba. Había desaparecido de mi dedo. No podía haberse escurrido porque estaba demasiado ajustado. Lancé un suspiro de asombro y el sacerdote, notando mi desconcierto, me preguntó qué pasaba. Le dije lo que había ocurrido. Él dijo con calma: la Virgen María no quería que dieras ese anillo a la persona que tenías en mente. Se lo llevó. Esto levantó inmediatamente mis sospechas y pedí ver los mensajes de la joven para comprobar su validez. Leyéndolos, vi que estaba copiando los mensajes que yo recibía. Incluso su ángel tenía el mismo nombre que el mío. Así que ahí se terminó. Conté la historia a mis amigos filipinos y se escandalizaron. Más tarde, después de irme de Filipinas, descubrí que esa chica era una impostora y finalmente nadie la seguía. Fue descubierta. Comprendí que el Señor me había protegido del engaño. A veces solía pensar, quisiera que Jesús pudiera levantar un poco el velo, el que, según dijo una vez, pone sobre mí cuando está conmigo. Me gustaría ver qué hay detrás de ese velo. Pero la sabiduría de Dios es infinita y Él sabe lo que hace. Dios sabía todo el tiempo que si levantaba el velo completamente, seguramente me moriría. Mi cuerpo entero, mi mente y todo lo demás colapsarían. Un día levantó el velo solo una pizca. Fue una de las más impresionantes experiencias místicas que he tenido jamás y que nunca podré olvidar. Lo que sucedió fue inmerecidamente glorioso. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.